La luz roja de aire se enciende y con ella la máscara de perfección. México escucha esa voz aterciopelada, firme y elegante que Televisa utilizaba en comerciales y anuncios, sin imaginar que detrás del micrófono el hombre que les hablaba tiene el alma encadenada a los bolsillos vacíos. Jorge Alberto Riancho, el locutor que acariciaba los ídolos de una nación, no era dueño de sus palabras ni de su destino. Era el rehén de una deuda de sangre que comenzó en los tapetes verdes de los casinos clandestinos, mientras su padre, el icónico Mario García Harapos, arrancaba carcajadas en la pantalla grande. También arrancaba el futuro de su propio hijo, hilvanando una tragedia que duraría décadas y que terminaría por consumir la vida de Jorge en las más absolutas y silenciosas miserias. Sin más, ¡comenzamos! La historia de esta traición no tiene precedentes en los anales de la farándula. Mario García no era solo un cómico, era un torbellino de talento que se perdió en el laberinto de la ludopatía. Para Harapos, el juego no era un vicio, era su verdadera religión. Gastaba lo que no tenía, firmando pagarés en servilletas de cantina y comprometiendo el nombre de su hijo ante personajes que no perdonan. Jorge, dotado de una presencia y una voz que lo destinaba a la grandeza, vio cómo sus primeros sueldos de la radio pasaban directamente en la contabilidad de la emisora a las manos de los cobradores que su padre enviaba. De hecho, ese fue el motivo por que se cambió el apellido y se puso Riancho. No era una petición, era una orden dictada por la manipulación emocional de un padre que utilizaba su fama como escudo. A mediados de los años 60 y 70, mientras avanzaba, la situación se tornaba más oscura. Mario García Harapos no solo apostaba dinero, apostaba la estabilidad emocional de su familia. En los camerinos de los teatros, mientras el público esperaba la salida del gran cómico, Jorge a menudo se encontraba mediando con hombres de aspecto sombrío que venían a cobrar deudas contraídas apenas unas horas antes. Mario, con una sonrisa cínica, señalaba a su hijo y decía: él tiene la voz que vale oro, él se hará cargo. Así, desde su juventud, Jorge fue condicionado a ser el garante de un vicio que no le pertenecía. El peso de la responsabilidad era literalmente asfixiante. Cada vez que Jorge intentaba ahorrar para comprar una casa o iniciar un negocio propio, aparecía una nueva deuda, un nuevo apuro o una nueva premura. Esto de su padre, que bajo amenazas de cárcel o violencia física, obligaba al locutor a entregar hasta su último centavo. Cuando Mario García finalmente exhaló su último suspiro, en el año de 1978, el mundo del espectáculo se volcó en homenajes multitudinarios. Se habló de su genialidad, de su aporte a la comedia mexicana y de su carisma inigualable. Pero tras el telón del funeral, para Jorge Alberto Riancho, el verdadero calvario apenas comenzaba. Al abrir la supuesta herencia, Jorge no encontró propiedades, ni cuentas bancarias, ni seguros de vida. Lo que encontró fue una caja de Pandora, una lista negra de acreedores vinculados a las facciones más peligrosas del juego ilegal en México. Estos hombres no respetaban el duelo. Antes de que las flores sobre la tumba de Mario se marchitaran, los emisarios de la mafia ya estaban tocando a la puerta de Jorge. La sentencia fue clara: tu padre se fue, pero su deuda vive en ti. Durante 14 largos y agónicos años, desde 1978 hasta 1992, Jorge Alberto Riancho vivió como un esclavo moderno en la era de las comunicaciones. Su vida se convirtió en un ciclo sin fin de trabajo y extorsión.
se vio obligado a aceptar cualquier contrato, por humillante o agotador que fuera. Trabajaba jornadas triples, por la mañana en la radio, por la tarde en grabaciones de doblaje y publicidad, y por la noche en presentaciones de eventos privados. Su voz, esa herramienta prodigiosa que debería haberle dado una vida de lujos, se convirtió en el motor que alimentaba a la maquinaria de la mafia. Era una paradoja cruel. Jorge era una de las figuras más reconocidas y respetadas. Su voz vendía millones en productos para las marcas más prestigiosas, pero él vivía en la más absoluta precariedad. La salud de Jorge empezó a resentirse bajo el estrés crónico de ser perseguido. Los cobradores lo esperaban a la salida de las cabinas de radio con una puntualidad aterradora. Hubo periodos en los que Jorge tenía que pedir adelantos de sueldo solo para poder comer, ya que el grueso de sus ingresos eran confiscados por los intereses usureros de las deudas de su padre. Se sabe que intentó acusarlos a la policía. Sin embargo, parte de la mafia eran precisamente policías. La humillación era constante. Sus colegas en los medios veían a un hombre siempre impecable, profesional y puntual, pero pocos sabían que ese mismo hombre a veces combinaba kilómetros para llegar a su casa porque no tenía ni para el transporte público, mientras sus acreedores conducían autos de lujo pagados por un sudor que no les pertenecía. A medida que se acercaba la década de los 90, la carga se volvió literalmente insoportable. Jorge no solo luchaba contra las deudas, sino contra el olvido y la soledad. Nunca pudo formar una familia estable, pues, ¿quién querría compartir una vida marcada por la persecución de la mafia? Su entrega al trabajo era total, pero no por pasión, sino por supervivencia. Se decía que Jorge podía grabar una hora de locución sin un solo error, impulsado por el miedo de cualquier retraso que significara una represalia contra su integridad. El hombre que le hablaba a México con una calidez envidiable llegaba a una casa fría y vacía donde a menudo le cortaban los servicios básicos por falta de pago. El desenlace, en el año de 1992, fue el cierre de un ciclo de explotación filial que raya en lo macabro. El cuerpo de Jorge simplemente se rindió. El corazón que había pagado millones de pesos por deudas que él nunca contrajo, deudas que nacieron en las manos de harapos y murieron en el último suspiro de Jorge, se fue de este mundo sin posesiones materiales, pero con una dignidad intacta que solo aquellos que conocen la verdad pueden apreciar. Esta es la crónica definitiva de un hijo que sacrificó su existencia entera para limpiar un nombre que su propio padre se encargó de marchitar y de manchar. La historia de Jorge es el recordatorio más amargo de que en la farándula del pasado, las risas de algunos se apagaron con las lágrimas y la vida de otros. El locutor estelar se apagó, pero su sacrificio quedó grabado como la deuda más injusta jamás cobrada en la historia del espectáculo. Muchas gracias y hasta la próxima.